Bienvenidos, no de nuevo, porque esta es la primera vez que nos vemos aquí, pero sí, bienvenidos a este podcast, este bello, precioso podcast, con nombre provisional, En Contexto, porque realmente nos vamos a poner en contexto con muchas cosas. Pero antes de una pequeña introducción, mi nombre es Pablo, y aquí me acompaña mi hermano del alma, niño genio de Harvard, Ya, Luis ya, Daniel Serrano. ya, por favor, ya, ¿Qué tal? detente. ¿Todo bien? Detente, por favor. No hay una sola vez que yo me ponga delante de una cámara con Pablo y él no diga, niño genio de Harvard. ¿De dónde sale eso a ti, Pablo? Ok, una pregunta. ¿Tú cursaste o no en Harvard? Sí, yo hice un curso. ¿A qué edad lo hiciste? Yo estaba en el colegio cuando yo hice Tú ese. eras un niño. Genio de Oh, Harvard. ok, está bien, te lo voy a dejar pasar, te Esa lo es voy a dejar parte de. pasar, te lo voy a Esa es dejar parte pasar. de. Tú sabes que, Pablo, a mí me hacía falta esto, como que estar contigo en un podcast, hablando. Frente al micrófono de nuevo. Frente al micrófono. Después de que dejamos la radio, hace mucho tiempo que no nos sentamos a hablar así como que Sí. una conversación. Sí, y yo creo que hoy tenemos un tema muy interesante. Que yo quisiera que tú me digas, porque me lo mantuviste secreto hasta hoy. ¿De qué vamos a hablar en este primer episodio? Tú sabes que he estado haciendo algunas publicaciones recientemente. Y no solo haciendo publicaciones, sino leyendo publicaciones de otras personas. Y veo que hay mucha gente hablando sobre una reforma fiscal, sobre impuestos, sobre que nos van a subir impuestos por aquí, que nos van a poner impuestos a cosas que no tienen impuestos, y otras tantas cuestiones que pienso que sería bueno darle un poco de contexto a la gente el día de hoy sobre ese tema. No sé qué te parece a ti, Pablo. Muy interesante. Porque algo que yo me he dado cuenta que, a diferencia de otros países, principalmente la comparación con Estados Unidos, las personas aquí suelen percibir menos el tema de los impuestos porque comúnmente se incluye en los precios, hablando del ITEVIS, que yo creo que es el impuesto que la mayoría de la gente está familiarizado, Sí, claro. la gente como que no lo asimila porque cuando uno va y compra algo, una comida o algo en el supermercado, el impuesto está dentro del precio. Y cuando tú viajas afuera, tú vas a Estados Unidos, algo cuesta $3, tú llegas a la caja y son 4. Sí. Y ahí yo creo que eso tal vez genera algo más de conciencia sobre qué son los impuestos. Yo quisiera que tú me hables un poco de eso. ¿Qué son los impuestos? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque mucha gente tiene a confundirse sobre que todo el dinero que uno le da al gobierno es un impuesto y no necesariamente. Por ejemplo, cuando usted se monta en una OMSA, que usted paga el pasaje, eso no es un impuesto. Ese es el Ok. costo de un servicio que a usted le están brindando. Como Usted un está... servicio de cualquier empresa privada. Exacto, tú estás pagando por algo que te están ofreciendo al instante. O sea, eso es un costo de un servicio que tú pagas. Un impuesto, como dice la palabra, es un monto que usted está impuesto a pagar, usted quiera o no quiera. Usted sienta o no sienta que le están brindando un Ok. servicio, usted eso se lo impusieron. Y usted tiene que pagar ese monto. Viene siendo algo que, como tú dices, imponen, que Exacto. va al Estado y sirve para... Sirve para financiar al gobierno. El gobierno ya después de ahí decide qué va a hacer con ese dinero. En principio, el gobierno tiene un presupuesto del cual dice, bueno, este año, como vamos a recibir tanto dinero, vamos a gastar tanto en tanto. Y la ley nos dice también, estamos obligados a gastar tanto dinero en tal cosa. Y una serie de cuestiones que tenemos aquí en República Dominicana. Pero en principio hay un presupuesto que te dice en qué se tiene que gastar ese dinero. Ok. Entonces, el impuesto viene siendo lo que el gobierno, como quien dice, nos obliga a pagarle para financiar las actividades generales del gobierno. Sí, es importante, nos obliga. Si no nos obliga, no es un impuesto. Si es opcional, no es un Si impuesto. es opcional, no es un impuesto. Puede ser una donación, puede ser un pago por un servicio, pero no es un impuesto. Tiene que ser obligado. Si no es obligado, no es impuesto ninguno. Ok. Y algo muy interesante. Ya la mayoría de nosotros conocemos el ITEVIS, que el ITEVIS es el impuesto sobre una compra, una transacción, un supermercado, un lugar de comida, una tienda de ropa. Pero, ¿qué otro tipo de impuesto nosotros pagamos? Bueno, tú tienes el ITEVIS, como bien tú mencionaste, tienes el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que tú pagas sobre el dinero que te entra. Ok, sobre, por ejemplo, si yo cobro un salario, yo Ajá. gano 50,000 pesos. Sí. Yo pago impuestos sobre la renta. Hay un monto que está exento. Esa es la ventaja que tiene el impuesto sobre la renta. Bueno, la ventaja o la diferencia que tiene el impuesto sobre la renta frente a los demás impuestos. Que si tú ganas menos de cierta cantidad, tú no pagas nada. Pero a partir de cierto punto, conforme más tú ganas, más pagas. Entonces tiene como que un marginal. Pero eso lo pago yo. Porque yo, o sea, yo, por lo menos, por ejemplo, yo en mi trabajo, cuando me pagan mi salario, yo nunca he ido a la DGI a darle nada. Claro.
Claro, eso es lo que tú mencionabas al principio. En Estados Unidos la gente tiene como que esa costumbre de hacer una declaración y pagar los impuestos y después el gobierno como que te devuelve un dinero. Es como una especie de incentivo ahí de tú ir a hacer tu declaración. Exacto. Aquí no existe esa cultura. Lo que sí existe es entes o sociedades, empresas, personas que están formalizadas y que tienen la obligación de retenerte cuando te van a pagar un dinero, un porcentaje. Que es lo que Ok, tú deberías pagar en impuestos, ellos te lo retienen ok, y no te lo dan. ya. Y ellos son quienes se lo pagan al Por gobierno. eso cuando a ti te contratan en un trabajo y te dicen, te vamos a pagar 75,000 pesos, la primera quincena no te pagan la mitad de eso, no te pagan 35, te pagan algo menos. Exacto, sí, 100%, Hay una 100%. retención. Exacto, es por eso mismo, porque no existe como que esa cultura de declarar. De hecho, en Estados Unidos también existen las retenciones. O sea, cuando tú cobras tu salario, tu empleador te retiene una parte. La ciencia de eso está en que la parte que te retiene tu empleador es mayor a la que tú deberías terminar pagando. Entonces tú Ok. tienes un incentivo a tú decirle al final del año al gobierno, mira, yo trabajé tanto, yo gané tanto. Entonces el gobierno dice, ah, sí, es verdad, te toca pagar 15, pero te retuvieron 20, vamos a devolverte 5. Ok, y esos vienen siendo los dos impuestos más grandes, ITEVIS y impuestos sobre la renta. Sí, correcto. Y el ¿Qué impuesto más? sobre la renta. Y después tú tienes los impuestos de aduanas que se cobran a las importaciones. Ok, Tienes impuestos que se cobran selectivos a ciertas cosas. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas tienen impuestos selectivos. También el tabaco tiene impuestos selectivos. De hecho, esas dos tienen dos impuestos. O sea, cuando usted viene a pagar, usted se compra, por ejemplo, una botella de alcohol. Usted está pagando ahí 3 impuestos. Está pagando el ITEVIS, que es el impuesto del 18% que todos conocemos. Usted está pagando un impuesto fijo, un monto fijo, que se cobra por cada litro de alcohol que se vende, que eso se lo están cobrando también en la botella que usted está comprando. Y encima de eso, usted está pagando un porcentaje extra sobre el precio final de venta. O sea, usted termina pagando ITEVIS, un monto fijo, y encima de eso, un porcentaje extra. y eso, bueno, de eso yo sí sé un poco, porque en el mercadeo sí De estudiamos alcohol, ¿sabes mucho un eso. poco? No, del tema de los impuestos adicionales a productos, Sí, porque típicamente se utilizan los impuestos para disuadir el consumo de ciertas cosas, por ejemplo el alcohol, los cigarrillos, sí, correcto. cosas que típicamente se ven como negativas. Entonces, yo te tengo una pregunta. Si el impuesto se utiliza para disuadir algo y yo te cobro más impuestos mientras más tú ganas, yo no te estoy Disuadiendo a disuadiendo ganar a más que tú dinero. generes más dinero. Bueno, lo que pasa es que el impuesto en su naturaleza, la idea no es disuadir el consumo o dejar que la gente deje de hacer cosas. O sea, esa no es la idea del impuesto. Ok, Eso es un colateral que pasa. Y lo que el gobierno trata de hacer es cobrarte la mayor cantidad de impuestos sin que tú dejes de hacer la mayoría de las cosas. Por eso es que, como bien mencionamos, cosas como el alcohol, que pueden generar cierto nivel de adicción o que están como que socialmente muy metidos en nuestra cultura, tienen más impuestos que el arroz, por ejemplo. Porque si tú le pones un impuesto al arroz, el arroz sube de precio y la gente consume menos arroz. Y eso no es lo que el gobierno quiere. claro. En cambio, tú le pones 2 pesos más de impuesto a la cerveza y la gente no va a dejar de salir el fin de semana a beber cerveza. Ok. Entonces, el gobierno no quiere disuadirte de que tú hagas o consumas cosas. Puede llegar a pasar si el impuesto es demasiado alto. De hecho, aquí en República Dominicana ha pasado varias veces. Pero esa no es la idea. La idea no es disuadir. Ahora, como bien tú mencionas, si el gobierno me pone más impuestos cuando yo gano más dinero, no me está quitando el incentivo de yo ganar más dinero. Sí y no. Ok. Sí y no. No me dijiste nada. Sí, sí y no. Déjame explicarte. Puede tú como individuo, tú puedes decir, bueno, tal vez si yo trabajo estas 3 horas de más, o si yo consigo esta nueva posición en mi trabajo que me va a conseguir un salario mucho mayor, yo pudiera, estaría ganando más dinero y me estarían cobrando un porcentaje mayor de impuestos. Pero ese porcentaje mayor de impuestos no es el 100%. No es que tú te vas a convertir esclavo de repente del gobierno. Ok. O sea, de todas formas tú vas a seguir siendo más rico. Lo que se trata es, lo que sí se intenta, es que el ingreso extra que tú recibes por ese tiempo extra que tú estás trabajando no se vea afectado por ese porcentaje extra que el gobierno te está cobrando. Por eso es que cuando tú ganas más, el porcentaje que te cobran es mayor. Porque en cantidad absoluta, en dinero efectivo que llega a tu cuenta, al final tú no terminas sintiendo ese golpe tan fuerte como si te cobraran ese porcentaje tan alto sobre un monto más pequeño. Ok. Entonces, para recapitular todo lo que hemos dicho, el impuesto lo cobra el Estado para financiar sus actividades Sí, y la idea es básicamente poder mantener un cierto nivel de calidad de los servicios y de todo lo que se supone que hace el Estado. sí. Entonces,
el tema ahora es que se supone que va a haber una reforma fiscal, pero la parte que yo no he logrado entender es el por qué. O sea, yo tengo 22 años y realmente el código tributario no ha cambiado tanto durante estos 22 años. ¿Por qué ahora es necesaria una reforma? Bueno, la reforma no es necesaria desde ahora. La reforma lleva bastante tiempo siendo necesaria. Lo que ocurre es que también la situación se ha agravado un poquito más. Eh, Alguien me preguntaba algo similar en estos días y yo le estaba diciendo, no se preocupen, no estamos en una situación crítica, no va a salir Eso, una poblada, no porque se va a eso meter fue el lo que yo FMI. pensé. Yo dije, ok, reforma fiscal, eso significa que al Estado le falta dinero y eso Estamos en hoyo. significa que viene una crisis. No, no, claro, claro. No estamos en ese punto todavía. O sea, incluso se pudiera llegar a postergar un poquito más la reforma. No es lo ideal, no es lo ideal es hacerlo desde ahora, pero no estamos en una situación crítica. La idea es no llegar a esa situación crítica, porque ya aquí pasó una vez que tuvimos que coger un préstamo del Fondo Monetario Internacional y la gente salió revolteada a la calle, tuvimos una poblada, casi Ok. se nos arma otra guerra civil y no queremos que eso vuelva a pasar. Entonces hay que adelantarse a los tiempos y reformar desde ahora para no tener que llegar a esos extremos. La idea es la siguiente. Del 2019 al 2023, el ingreso del Ok, gobierno, espera, una pausa. O sea, 2019, o sea que antes de la pandemia. correcto, O sea sí, que no necesariamente es porque también creo que mucha gente salta a la idea de que, bueno, reforma fiscal porque en la pandemia, que se gastó mucho evidentemente dinero. jugó un rol, pero esto viene desde antes de Sí, sí, bueno, digo 2019 porque ahí tú puedes ver como que la diferencia, tú comienzas 2019 hasta 2023, pero gran parte de ese efecto es, como bien tú mencionas, 2020, 2021. exacto, gasto de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? El gasto del gobierno aumentó el doble de lo que aumentó la recaudación del gobierno. Ok. O sea, el nivel de gasto, la velocidad con la que el gobierno gasta más dinero, es el doble de rápida con la velocidad con la que el gobierno aumenta sus ingresos. Entonces, eso, si tú lo perpetúas durante bastante tiempo, eso te lleva a una diferencia. Cada vez la diferencia entre lo que tú ganas y lo que tú gastas se hace más grande y más Y grande y más grande y esa más grande. diferencia se cubre Con préstamos. Debe cubrirse con préstamos o recortando el gasto. Ok. Pero esa segunda parte es más complicada. Al final, el que dirige prefiere no tener que recortar el gasto, porque recortar el gasto significa dar menos ayudas, significa tal vez ponerte en rojo con ciertos sectores de la población que están acostumbrados a recibir ciertas ayudas, y prefiere mejor coger préstamos, que tú lo vas a pagar a 10, 15, 20 años, y pues te quitas el problema de arriba. Al final, en 15, 20 años no vas a ser tú el gobierno y tampoco tienes ningún tipo de problema. Pero entonces eso nos lleva a situaciones como las de ahora, en las que hace falta hacer una reforma para poder solventar o poder hacer frente a estos gastos nuevos que surgen, porque cuando tú coges un préstamo, tú te comprometes a pagar intereses. No fue la lotería que usted sacó. Ok. Yo quisiera que fuera así, ¿verdad? Tú vas al banco, coges un préstamo y no lo devuelves nunca. Ojalá sea excelente, yo feliz, Que pero hay no es mucha así. gente que lo ve así, hay mucha gente que va al banco, que el banco lo llama y le dice, tenemos una línea de crédito de 1 millón de pesos, dámela, dámela. Yo busco qué hacer con ese dinero. Estaba viendo un video que me salió en esos días de un cobrador que fue a la casa de una muchacha a cobrarle. Estaba como que, María, paga los cuartos que tú me debes, no fue la loto que tú sacaste, fue un préstamo que tú Yo lo vi cogiste. ese video. Y al final, en el gobierno pasa lo mismo. Si el gobierno coge dinero prestado, tiene que devolverlo. Y eso, pues al final, esos pagos de intereses te siguen aumentando el gasto y nos lleva al mismo problema. Cuanto más dinero prestado tú coges, más te aumenta tu gasto. Y si tu recaudación no aumenta a ese mismo nivel, pues esa diferencia se va haciendo más grande. Lo que pasa fue, o lo que está pasando ahora, es que durante la pandemia se aumentó mucho el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Los gastos normales que hace el gobierno, ya sea gastos de nómina, que no es la cuestión, pero por ejemplo el gasto en publicidad aumentó bastante, tuvimos toda una campaña mediática para el tema de la vacunación y demás Sí. demás, y otros tantos gastos que no están relacionados con inversiones, porque uno piensa en gobierno y dice, no, tal presidente hizo tal carretera, eso son inversiones. Lo que no es inversiones es gasto corriente, es el gasto normal que el gobierno hace, ayudas que da, programas sociales, etcétera, todo eso es gasto Que corriente. no tiene, como quien diría, no tiene una permanencia en el tiempo. Porque si Exacto, yo te doy, vamos a decir, como suelen dar al inicio del año escolar, te doy 1.500 pesos, ya ese dinero tú lo gastas, sí, circula en la economía, pero ya como que no es una inversión a largo plazo. O sea, en exacto, 20 años eso no tiene exacto. un retorno medible. No, claro, no, y si el gobierno, por ejemplo, gasta $1 millón en una carretera, ese $1 millón sigue siendo del gobierno. Lo que pasa es que ya no está en dinero, sino que está en una carretera. Si el gobierno da $1 millón en ayudas,
ya ese dinero no es del gobierno, es de la persona que recibió la Y ayuda. que recibió la ayuda, ok. Entonces, ese dinero que se pierde, entre comillas, o que se gasta instantáneamente, que no se queda como un activo, como puede ser una carretera, o el teleférico, o el metro, cualquier otro tipo de cosas, es gasto corriente. Ese gasto corriente ha llegado a un punto en el que los ingresos normales del gobierno, quitando préstamos, financiamientos, donaciones, etcétera, o sea, solo los impuestos no son suficientes para poder cubrir ese gasto corriente. Entonces tú tienes un problema grande. Sí. Porque eso es como que tú estés en tu casa y de repente te vas a coger dinero prestado para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el gas, Para pagar la renta. para pagar la renta de tu casa, para pagar otros préstamos. Tengas que reengancharte con otros Ok. préstamos nuevos para poder pagar los préstamos viejos que ya tenías. Y eso te genera una situación que ahora mismo no es un gran problema. Todavía tenemos capacidad de Todavía. hacerle frente. Pero como usted que nos está escuchando habrá llegado a la conclusión, en el largo plazo eso es definitivamente un problema que se tiene que solucionar. Y para solucionarlo, entonces se plantea una reforma fiscal. Ok. Pero antes de ver cuál sería más o menos la reforma, hay que ver a dónde se ve ese dinero. Sí. Hablamos de los ingresos, ITEVIS, impuestos sobre la renta, aduana, pero ¿a dónde se ve ese dinero? Y hay un gráfico muy interesante, déjame ver si puedo, lo vamos a poner en postproducción, que te muestra de cada 100 pesos de impuestos que tú pagas, vamos a poner un ejemplo de ITEVIS, una factura te dice ITEVIS 100 pesos. ¿A dónde se va ese dinero? Y la proporción más grande viene siendo 22 pesos, se van a educación, que me imagino que eso Sí, será por el 4%. exacto, eso es por ley. La ley, yo me recuerdo en la noticia, yo no entendía, yo era un muchacho, yo era muy joven, pero sí me acuerdo en la noticia, el 4% para la educación, yo nunca lo entendí bien, ahora lo estoy entendiendo, pero eso es por ley, eso es 22 pesos. Tema controversial al final, porque imagínate, Pablo, que tú eres dueño de una empresa y la persona que te está administrando la empresa o la empresa en sí nunca te dejó ganancia. Al revés, cada vez tú vas más para atrás, más para atrás, cada vez la empresa se más chiquita, tienes que votar gente, nunca te está dando resultados. ¿Te parece a ti que la solución razonable para ese problema es darle más dinero a esa empresa? Bueno, yo quería decir algo sobre eso sobre el respecto, porque hay un tema en el Estado sobre la estructura de incentivos que tiene, porque en una empresa, precisamente, si tú tienes un presupuesto en un departamento de mercadeo de 50 millones de dólares, una empresa enorme, 50 millones de dólares, y tú logras cumplir tus objetivos con menos de ese dinero, típicamente al encargado de ese departamento se le da un tipo de bonificación. Al, ¿cómo se le diría? Senior Marketing Officer se le da un tipo de bonificación. Lograste tu objetivo por debajo del presupuesto. Pero en el Estado ocurre algo muy interesante, que es que si tú, digamos, yo soy director de el Ministerio de Deporte y yo logro todos mis objetivos 20% por debajo de mi presupuesto, ¿qué va a pasar el año que viene? Ese 20% que a mí me sobró, me lo van a quitar. Y políticamente, que yo creo que eso es algo que ya tuviéramos que tratarlo en otro momento, no conviene, porque hasta cierto punto se ha popularizado mucho desde que somos una democracia, el tema de que el presupuesto que tú tienes como ministro o como director o como subdirector va directamente vinculado a tu influencia. Entonces, ahí hay un tema de cómo los incentivos en el sector público y en el sector privado son diferentes. Sí, no, 100%, 100%. Lo que pasa es que al final también hay que tomar en consideración, imagínate que tú eres ministro y a ti te asignaron, yo qué sé, 1.000 millones de pesos de presupuesto. Tú eres ministro de un gran ministerio, tienes 1.000 millones de pesos para gastar en lo que tú quieras. Y el gobierno te dice, mira, tú tienes 1.000, pero si tú gastas menos de 1.000, el 25% del ahorro te lo vamos a dar en una bonificación. Tu incentivo va a ser que el ministerio no haga nada durante el año entero, Exacto. que la gente no reciba nada durante el año entero, para aumentar ese botín que al final de año te vas a llevar. Es un tema muy interesante. Entonces, en una empresa, tú como que puedes vincularlo. Tú dices, bueno, el departamento de mercadeo gaste menos dinero, pero lléveme las ventas a Las tanto. ventas, o sea, hay métricas específicas que son Claro, las que uno le da seguimiento, claro, que permiten que uno sepa si las cosas están funcionando. claro. En el gobierno es más complicado, porque ¿cómo tú mides el desempeño, por ejemplo, de un ministerio de medio ambiente? Eso es verdad. Cantidad de ríos que no se desviaron, o sea, complicado. Muy complicado. Entonces, dijimos 22 pesos educación. La siguiente más grande, preocupante, son 20 pesos a los intereses de la deuda pública. Sí, Siguiente, 11 pesos, protección social.
Eso viene siendo mucho de los Planes programas del sociales, gobierno. sí. Salud, 9.8 pesos. Administración general, que eso viene siendo posición administrativa, 7 pesos. Energía, que eso viene siendo subsidios, me imagino, Sí, 6.1 pesos. Transporte, que me imagino que subsidios también, al precio de la gasolina, correcto. transporte público, 5.4 pesos. Otros servicios económicos, que realmente no sé qué incluye dentro de eso, 5.2. Justicia, orden público y seguridad, 4.5. Eso es procuraduría, Sí, exacto. policía, justicia. Correcto. Otros servicios, 4.3 pesos. Y ya igual, el más pequeño, protección del medio ambiente, en relación a lo que tú decías, 0.7 pesos. O sea, 70 centavos de cada peso van al medio ambiente. La protección del medio ambiente. Entonces, ya ese es el gasto que nosotros tenemos, en qué se están invirtiendo o en qué se está yendo el dinero. ¿Cuál es la idea de la reforma? ¿Qué se ha propuesto? ¿Qué han dicho? He escuchado muchas cosas sobre impuestos que son transitorios. ¿Qué es un impuesto transitorio? ¿Con qué se come eso? Sí. ¿Cuál es el plan? La idea es aumentar los ingresos. Ok. Ahora, el cómo aumentar esos ingresos está en amplio debate. Hay mucha gente proponiendo muchas cosas. Por ejemplo, una que ha sonado mucho y que se menciona y se repite constantemente en todos los programas, es decir, vamos a poner el ITEVIS que pase de ser el 18% que baje el 15%. Del 18 al 15 vamos a quitarle un 3%. Ok. Pero Me gusta. actualmente hay productos que no tienen ITEVIS. O sea, usted no paga ITEVIS por ciertas cosas. Y hay productos que pagan menos ITEVIS. Por ejemplo, el café paga un 17%. Ese te lo sabes tú de De memoria, memoria. el impuesto del café. Claro. Pablo es cafetero, cafetero, cafetero. Y, por ejemplo, la leche y la miel no pagan impuestos. No pagan ITEVIS, perdón. O sea, usted puede vender leche y miel y usted no va a pagar ITEVIS. Ok. Y hay una serie de productos, una lista bien larga. De hecho, déjame ver. Yo la tengo por aquí. Vamos a ver. Bienes y productos exentos de ITEVIS, Pablo. Animales vivos, carnes frescas y refrigeradas y congeladas, pescados de consumo popular o reproducción, lácteos, excepto yogur y mantequilla. Si usted hace yogur y mantequilla, usted paga ITEVIS. Leche y miel, como bien dijimos. Otros productos de origen animal, abierto. Siempre y cuando no sea ni yogur ni mantequilla, Ok, no hay ok, problema. una pregunta. Dime. Ahí entra un tema. Entonces, otros productos de origen animal pudiera ser Que no sea los ni huevos, 100%. 100%. la piel del animal. Mientras no sea ni yogur ni mantequilla, Ok, no hay ningún problema. ok. Ok, ¿qué más? Tenemos plantas de siembra, legumbres, hortalizas, tubérculos sin procesar de consumo masivo, frutas sin procesar de consumo masivo. ¿De consumo masivo? No sé qué será una fruta que no sea de consumo masivo. ¿Tú conoces una fruta que no sea de consumo masivo? Que yo sepa, ¿no? Bueno, complicado, ambiguo. ¿Qué más? Café sin tostar, sin descafeinar, cáscara y cascarilla de café. Una pregunta, ¿el café descafeinado paga ITEVIS? Sí. ¿Y por qué? Descafeinado. Sí, Yo me imagino que la lógica será que realmente no es café, como quien dice, porque se hacen unos procesos industriales. Entonces me imagino que por eso... bueno. Cereales, harinas y granos trabajados. Productos de molinería, semillas oleaginosas y otras semillas para grasa, siembra o alimentos animales. Embutidos, cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Y cáscara, películas y demás residuos del cacao. Esos son todos los productos que están exentos de pagar Exentos. ITEVIS. Ok. Y encima de eso también hay servicios. Hay cosas que tú puedes hacer, servicios que puedes brindarle a otras personas que tampoco pagan ITEVIS. Creo que la educación, los servicios educativos son Sí. uno de esos. Servicios educativos y culturales, funerarios, salones de belleza, alquiler de viviendas, electricidad, transporte terrestre, planes de pensiones y jubilaciones y servicios financieros, incluyendo seguros. Los seguros no pagan impuestos. No, no pagan ITEVIS los seguros, pero tienen un impuesto selectivo. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, Entonces, tema complejo la ese. idea es llevar esos productos a que sí paguen. Exacto, o sea, tú le bajas la tasa y haces que todos paguen. Eso tiene un problema, porque yo sé que no es tu caso, Pablo, yo sé que no es tu caso, Ok, pero tú imagínate una persona que gana salario mínimo ok. y que, bueno, o menos de salario mínimo, chalea en la calle, se gana el pan de cada día. El ingreso que tiene, que se lleva a su casa al final del día, ¿para qué lo utiliza? Para comprar comida. Si tú te ganas 100, 200 pesos el día de hoy, tú lo que quieres es alimentar a ti y a tu familia, entonces tú lo gastas en comida. Y precisamente la idea de que esos productos no tengan ITEVIS es que esa persona que se gana el dinero de todos los días no se gaste una parte considerable de su dinero en impuestos. Porque si tú a la leche y a la miel no le pones ITEVIS, entonces el que gana poco dinero puede comprar todos los días esos productos sin tener que pagar el 18% extra del ITEVIS.
Cuando tú le pones ITEVIS a todos los productos, al final lo que terminas haciendo es que el que menos tiene, pague más. Ok. Porque actualmente está en una situación en la que muchos de los Vamos a productos decir, que compran no pagan ITEVIS. tú ganas 10,000 pesos, para poner un número redondo que quede bonito. Exacto. Si todos los impuestos son un 15, tú vinieras pagando como 1,500 pesos de esos 10,000 pesos de lo que sea que tú gastes. Si fuera el 15%, sí, correcto. Se te fueran 1,500 en impuestos que tú pudieras utilizar 1,500 pesos, eso es mucho, Claro. para comprar más comida. No, y, o sea, los productos, carnes frescas, refrigeradas, pescado, lácteo, leche y miel, legumbres, son productos de primera necesidad. O sea, son cosas que la gente no va a dejar de comprar, no porque no quiera, sino porque no puede dejar de comprarlas. Claro. Entonces, si tú le pones un 18, un 15%, le pones cualquier tipo de ITEVIS a esos productos, lo que va a terminar pasando es que el comerciante, que sabe que su cliente no le va a dejar de comprar, le va a subir el 15%, tal cual, así. O sea, si él costaba 10, mañana va a costar 11.5. Ok. ¿Y qué más? Aparte de eso del ITEVIS, ¿qué otra idea hay por ahí de lo que se puede hacer? Hay personas que están mencionando mucho el tema de Airbnb, que se fiscalice a las personas que tienen Que de Airbnbs. Airbnb viene un episodio, ¿eh? Sí. De eso hay que hacer un Eso está por episodio ahí. entero. Eso está por ahí. Tengo un par de invitados en mente para ese episodio, Ok. que pueden ser muy interesantes. Igual un episodio sobre la gasolina, que nunca está de más. Ah, sí, lo de la gasolina. Y que también es otro tema al que se le cobran muchos impuestos, pero hay un invitado por ahí que pienso que le puede añadir Ahí sí. mucho interés a la audiencia. Y mucho contexto, sobre todo, ¿verdad? Pero sí, hay gente que está diciendo eso, que se debe fiscalizar a la gente que tiene apartamentos en el Airbnb. Es algo con lo que yo puedo estar de acuerdo. Al final, si ya de por sí tenemos o sea, las personas que reciben ingresos por alquileres tienen que pagar impuestos, aunque muchos no lo hagan. Si usted está cobrando un alquiler, por favor, de verdad, si usted está cobrando un alquiler y usted tiene un apartamento en alquiler y está recibiendo renta por ese apartamento, pague su impuesto. Porque tal vez hoy en día usted no tiene un problema, ni mañana tampoco va a tener un problema. Pero créame que en algún momento va a aparecer alguien que va a necesitar que el gobierno gane más dinero y van a poner a alguien que se tome la recaudación en serio en la Dirección General de Impuestos Internos. Y eso que usted no está pagando hoy se lo van a cobrar en el futuro y se lo van a cobrar con intereses. Ese es el problema de usted dejarle de pagar al gobierno, que el gobierno no se olvida de nada. Al Capone, ¿no fue Al Capone? Sí, Al Capone, Al Capone precisamente. era mafioso, delincuente. Mataba gente. Bueno, él no, mandaba gente a que matara gente. Mandaba a matar gente. No es lo mismo. Y no lo agarraron por nada de eso, lo agarraron por no pagar impuestos. O sea, que hagas un favor a usted y a sus generaciones. Y por favor, regularice su situación. A cada rato el gobierno dominicano ofrece estos periodos de gracia en los que usted puede como ponerse al día por un costo reducido. Aproveche un día, que saquen un periodo de gracia y póngase al día para que no le pase como Al Capone. Porque también, para los que no saben, si usted llega a tener un problema con su inquilino y usted quiere desalojarlo por cualquier situación de la vida, si quiere desalojarlo por la vía legal, no va a poder. Vaya, yo creo que se hace un acta y se deposita en el Banco Agrícola. Investigue el proceso y hágalo. Porque realmente le beneficia, no solamente por el tema de que no vengan a cobrarte tu impuesto con intereses, sino que también en el momento que tú tengas un tema con tu inquilino, te facilita el proceso. Claro, te imagínate ir a la policía y decir, no, que yo le alquilé mi apartamento a Pablo y Pablo hace un mes que no me paga y la policía, ¿cómo así? Pero ¿cómo que tú le alquilaste tu apartamento a Pablo? Y desde yo tengo un registro de que tú le alquilaste tu Exacto, apartamento no a hay un Pablo. registro de que esa propiedad está en alquiler. Y cuando tú ves y te quejas, ah, no, fulano lleva 6 meses sin pagarme renta. Bueno, tú llevas 6 meses sin pagarme a mí. Tú llevas 6 meses sin pagarle al gobierno y precisamente por eso viene el impasse de que al final se queda en el aire esa situación. Entonces, sí es un tema muy interesante. Y con Claro, lo de Airbnb, exacto. porque interesantemente, los que han rentado un Airbnb, me tocó rentar un Airbnb recientemente, a ti te cobran y ese dinero va para una empresa en Irlanda Sí. y después ellos te hacen un depósito al que estás rentando la propiedad. O sea que no paga ningún tipo de impuesto. No, claro. Y yo creo que eso debería decir de tener No, algo. y al que tiene la propiedad en Airbnb, Airbnb Irlanda le paga a través de PayPal. Entonces el dinero realmente nunca entra en Nunca territorio entra a dominicano. República Dominicana porque PayPal es estadounidense, ¿verdad? Exacto, ¿no? Incluso tú puedes crear una cuenta en PayPal en cualquier país en el que estés. Entonces tampoco es importante que el gobierno regularice la situación, porque pienso primero que puede ser una gran fuente de ingresos y segundo, pone el asunto del Airbnb hasta cierto grado en igualdad de condiciones que con la renta tradicional. Y podemos comenzar a tener un mercado de Airbnb que sea un poco más friendly para todo el mundo. Y yo quiero hablar de una propuesta que yo escuché, que he visto, la han flotado, y que yo creo que es justo evaluarlo por lo menos, que es el tema del sector turismo.
El sector turismo tiene Sí. muchísimas excepciones Sí. que se le dieron en un momento para desarrollarlo, para incentivar el crecimiento, pero yo creo que ya el sector turismo son como los niños, o sea, ya no hay más desarrollo, ya cumplió ¿cuánto es que se termina de desarrollar el cerebro? A los A los 21, a los 21, a los 22. 25, eso lo cambian. Cuando yo tenía 18, yo decía, bueno, cuando llegue a 21 voy a estar desarrollado. Ahora cumplí 21 y me dijeron, no, a los 25 es que se desarrollan. No, pero entonces yo me voy a quedar así toda mi vida. Yo sí creo que ya el sector turismo es un niño desarrollado, es un adulto, y yo creo que ya, por lo menos algunas de esas excepciones que se le da, a pesar de que es un sector que es muy productivo para la economía, creo que se pueden reevaluar. Sí, 100%. Tú sabes que eso es un tema que me toca personalmente muy cerca, porque yo vivo cerca del centro de la ciudad, cerca de una de las avenidas principales. Y en esa avenida están construyendo bueno, hay un centro comercial, le están haciendo como un anexo, donde están haciendo como que hay más locales comerciales, hay 2 torres de oficinas grandísimas, y detrás de las torres de oficinas están haciendo como que 2 torres de apartamentos más, es todo un megaproyecto. Y yo me enteré en esos días que esos apartamentos que están construyendo ahí están protegidos por la ley de Confotur, lo que significa que no pagan impuestos sobre la renta, no pagan IPI, no pagan otras tantas vainas. Pero yo vivo al frente. Y Sí. yo pago mi IPI igualito como cualquier persona normal. Entonces, ¿por qué eso es zona turística y por qué mi casa no ¿Cuál es es el zona turística? parámetro para definir zona turística? Además, está en el centro de la ciudad. ¿Quién viene a hacer turismo al centro de la ciudad? Yo entiendo que tú vengas a trabajar al centro de la ciudad, pero tú vienes a hacer turismo al centro de la ciudad. Si tú vas a venir a la capital a hacer turismo, o sea, entiendo que vas a ir a la zona colonial. De hecho, los principales Airbnb que más ingresos generan aquí en la capital están en la zona colonial. Por eso mismo, porque, o sea, es un punto turístico. Igual que en toda República Dominicana, los Airbnbs que más generan están en las zonas turísticas, como la provincia de la Altagracia, Punta Cana, La Romana, etc. Entonces, ¿por qué una torre o un complejo de torres en el medio de la ciudad tiene que ser un punto turístico? No lo entiendo, Pablo. Porque hay intereses ¿Qué? y no de lo que se le pagan a la deuda. Oh, bueno. Oye, Controversial, Pablo. entonces, ¿qué tú propones? ¿Qué tú harías? Vamos a decir que mañana, por una semana, te hacemos líder supremo de la República Dominicana. Y tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes tomar cualquier decisión. Y dentro de esas decisiones, tu prioridad es la reforma fiscal y una reforma general del Estado. ¿Qué tú harías? Yo me voy a pegar a lo que dicen los economistas que están de moda ahora. Ellos dicen, no hay que tocar los impuestos, hay que recortar el gasto. Yo traje mi arma grande el día de hoy y me puse ayer en la noche, que le dije a Pablo, Pablo, vamos a hablar de impuestos. Y me puse a ver así más o menos como que, ¿cómo podemos hacer que el gobierno tenga más dinero disponible? Y me puse a calcular y me puse a tirar hojas de Excel, tirando números por todos lados y abriendo un montón de nóminas de diferentes ministerios para poder ver en qué se está yendo el dinero de los dominicanos. Y me di cuenta de algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el Ministerio de la Juventud, el 33% de la nómina se va en lo siguiente: ministros, viceministros, directores, choferes y secretarias. 33% de la nómina. Ministro, viceministro, director, Choferes y secretarias. chofer y secretario. 33%. En el Ministerio de la Mujer, esas mismas categorías son el 27%. Ok. 27%. En ministros, viceministros, directores, choferes y secretarias. O sea, básicamente en cargos directivos que son nombrados, en esencia. Entonces yo dije, pero en otros países, eso del Ministerio de la Juventud y Ministerio de la Mujer está junto. ¿Y si hiciéramos ese Sí. experimento? ¿Y si aquí en República Dominicana juntáramos los dos? Entonces yo me puse a ver, ¿qué beneficio pudiera traer eso para los dominicanos? En este caso en particular, si juntamos Juventud con Ministerio de la Mujer, nos pudiéramos ahorrar un 30% en la nómina. Porque Claro, solo porque tuviéramos no, un ministro, exacto, un solo tuviéramos un ministro. solo set de viceministros, un solo set de directores, un solo set de secretarias, pudiéramos recortar choferes. Claro. O sea, tú miras la nómina de choferes en los ministerios y es increíble, o sea, es larguísima, es más larga que cualquier tipo de nómina. Y ahí tenemos un 30% de ahorro, que serían 7 millones de pesos al mes. Y ese Ministerio de la Familia Ministerio cumpliría de la Familia. las funciones del Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer. Juventud, mujer, familia, 7 millones al mes extra para el gobierno. Pero hay más, Pablo, hay más. Ok. Me puse a ver qué hacen en otros países también, así que aquí en República Dominicana no estamos haciendo. Me di cuenta que el Ministerio de Deportes, Educación, Cultura y Educación Superior Y tecnología. y Tecnología, que eso es algo personal que nunca he entendido porque hay Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior,
pudieran estar juntos. En otros países, de hecho, están juntos. Y están juntos también con deporte, educación y cultura. Cultura. ¿Qué pasaría si hiciéramos eso aquí en República Dominicana? ¿Qué pasa si juntamos deportes, educación, cultura y educación superior en un solo ministerio? Lo que pasa es lo siguiente. Esos 5 carguitos que dijimos al principio, ministros, viceministros, directores, choferes y secretarias, son aproximadamente el 8% de la nómina de estos ministerios. Del Ministerio de Deportes, Educación, Cultura y Educación Superior y Tecnología. Si los juntáramos, pudiéramos eliminar gran parte de estos ministerios, quedarnos con un solo ministro. Primero, un solo ministro. Un solo ministro, exacto. Pudiéramos tener un viceministro por cada uno de estos ministerios y los demás serían directores. Incluso pudiéramos recortar la cantidad de directores, porque hay muchos directores que se repiten. Por ejemplo, el director de recursos humanos. Claro. No tienes que tener 2, ni 3, ni 5. Tienes que tener uno solo para el nuevo ministerio. Nos ahorraríamos 8% del gasto de nómina de ese nuevo ministerio, lo que significa 144 millones de pesos extra para el gobierno. ¿Mensual o anual? Mensuales. Mensuales. Ya tenemos 7 y 144. Ahora yo quiero saber cuánto ganan esa gente. Tú sabes que en el caso particular del Ministerio de Cultura, yo mirando la nómina me di cuenta que hay una persona cuyo cargo es asistente del asesor. Hay como 6, 7, 8 asesores, o 5. Hay una gran cantidad de asesores. Y hay una persona que es asistente del asesor. Que el asesor viene siendo un asistente del ministro. O sea, una persona... Es asistente del asistente. El asistente tiene un asistente. O sea que el... Tiañe. El ministro de la Cultura... Tiene un asesor. El alfa. Porque su asistente tiene un asistente. 100%, 100%. Pero no solo eso, Pablo. En otros países, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria y Comercio son uno solo. Ok, no lo son. Aquí no lo son. O sea, aquí tenemos Industria y Comercio y después tienes Economía. Ahí entra el tema de la duplicidad de funciones, porque Industria y Comercio, ¿qué hace? ¿Y qué hace Economía? O sea, Industria y Comercio, ¿qué tan diferentes son? Industria y Comercio tiene una función un poco más ejecutiva que lo que tiene el Ministerio de Economía. Okay. Industria y Comercio regula el precio de los combustibles y otras tantas cosas. Tema sensible para Pablo, el tema de los combustibles. Le dice combustible como que tiembla, así le trae como un shock. Y el Ministerio de Economía es más una institución técnica que hace proyecciones, hace estudios y demás. Esos dos ministerios, en esos 5 cargos que mencionamos al principio, repetimos, ministros, viceministros, directores, choferes y secretarias, gastan el 17% de sus nóminas. Si los fusionamos, nos ahorramos el 17% y ahí tenemos 18 millones de pesos más mensuales. Recapitulamos. 7 millones formando el Ministerio de la Familia. 144 millones fusionando deportes, educación, cultura y educación superior. Y 18 millones fusionando economía y industria y comercio. Eso nos da un ahorro mensual bruto de 169 millones de pesos. Ahora que aquí hay que hacer una serie de cálculos. No se me pierda, por favor. Es más sencillo de lo que parece. Pero usted sabe, cuando usted contrata a un empleado, usted no únicamente paga el salario. Usted paga Infotep, usted paga AFP, usted tiene que hacer una provisión porque usted sabe que en algún momento usted lo va a despedir a ese empleado, entonces tiene que sacar una parte del salario e ir guardándolo para cuando llegue ese momento, y otros tantos gastos. Si le aplicamos todos esos gastos extra a esos salarios que dijimos y llevamos ese monto anual, esos 169 millones mensuales de ahorro se convierten en un ahorro anual para el Estado de 3.250 millones de pesos. 3.250 millones de pesos. Me maría. ¿Cuánto? 3.250 millones de pesos. Eso es, en español... Son 55 millones de dólares. Sí, es mucho 55 millones de dólares. Al año. Al año. O sea, esto no es de que una sola vez que nos vamos a ahorrar. Siempre. Ya de ahí en adelante el gobierno tiene 55 millones extra para hacer lo que quiera. Que se puede usar para deuda, para intereses, para... Yo hice la tarea. También. Yo me puse a ver una serie de gastos que el gobierno ha hecho recientemente, los últimos gobiernos y en este gobierno, y me puse a ver, ok, ¿para qué darían 3.250 millones de pesos? Vamos a ver, eso te da para hacer 1 kilómetro del metro. Ok, en perspectiva, yo creo que el metro actualmente en total tiene como 30 kilómetros. Todas las líneas juntas. Sí. Y la extensión, no la que se está haciendo ahora, sino la primera extensión que se le hizo, que es la línea 2B, tiene como 3 kilómetros. O sea, que tú pudieras ir calculando y diciendo que tú pudieras agregar 1 kilómetro de metro al año. Exacto. Fácilmente tuviéramos 3 o 4 líneas en par de años. 100%. También te da para hacer 360 parques. La capital completa en parques. 360 parques en un año.
Ok, Imagínate lo que puede hacer en 4 años haciendo parques. exacto. Casi lo mismo que costó la línea 1 del teleférico, Pablo. La línea 1 del teleférico costó 4.000 millones de pesos y aquí nos estaríamos ahorrando 3.250 al año. Al año. O sea, en un año y poco tuviéramos otra línea del teleférico. Son 14 kilómetros de la autopista del Coral, Ok, que ya de por sí fue controversial porque salió muy cara, muy cara. pero son 14 kilómetros de la autopista del Coral. 62 escuelas al año. ¿Tú te imaginas 62 escuelas al año? 62 escuelas. Solo con el ahorro de fusionar un grupito de ministerios. 140.000 metros cuadrados en la feria ganadera. Y tú dirás, ¿por qué 140.000 metros cuadrados en la feria ganadera? Eso está como raro. Hay un plan de hacer un estadio de béisbol. Sí. Y justamente el espacio que se quiere destinar para eso son 140.000 metros cuadrados en la feria ganadera. Fusionamos esos ministerios, los convertimos en 3 y en un año tenemos ya todo el terreno comprado y estamos haciendo obras. Y además pudiéramos hacer 230 plays para jugar béisbol. O sea, la liguita, la cosa. Exacto. Ok. Con 3.250 millones de pesos. Y hay otras tantas cosas que se pudieran hacer. Estos son ejemplos. Se le puede abonar la deuda. Claro, no, estos son ejemplos. Al final estos son 3 ministerios que estamos fusionando un grupo, estamos fusionando 8 y sacamos 3. De 8 hacemos 3, nos ahorramos 3.250. Javier Milei te queda chiquito a ti. No, Porque mira, no, que si va, él te que va, oyera. no. Y tú sabes la cantidad de ministerios todavía que podemos seguir fusionando. No los tengo aquí, porque ayer tenía sueño y no me quería acostar tan tarde. Pero con tiempo usted puede hacer la tarea y usted mismo se puede entrar y ver la nómina y ver cuánto están gastándose en ministros, viceministros, directores, choferes y secretarias. Se va a sorprender, va a encontrar cosas como asistente del asesor, Asistente del asesor. que yo encontré uno porque no me puse a buscar mucho, tú ves, también tenía mucho sueño. Yo vi ese y me llamó la atención. Pero quién sabe cuántas cosas más uno puede encontrarse. El ratio de choferes a directores también. Claro, hay instituciones que tú entras y tú ves que hay más choferes que gente, Sí. que otro cargo. Y tú dices, ¿a quién ellos están llevando? ¿A quién ellos están moviendo? Sí, no, son choferes de ellos mismos. Ellos se choferean a ellos mismos. Bueno. No hay nadie que choferear, entonces yo me imagino que eso es lo que tiene que estar pasando. Ni que, o sea, hay un tema que es un cálculo que no lo hemos hecho precisamente porque es algo muy complejo, pero si tú eliminas un chofer, tú eliminas el gasto de un vehículo, o sea, el mantenimiento de un vehículo, la gasolina de un vehículo, tú vas eliminando muchas cosas así pequeñas. Tú pudieras estar dentro de muchas instituciones, por ejemplo, yo creo que el Ministerio de la Juventud renta su oficina. Sí, correcto. Sí, correcto. Imagínate si tú eliminas el Ministerio de la Juventud. El Ministerio de Industria y Comercio. Usted habrá visto el edificio. Bien grande, bien lindo, bien moderno. Al medio de una avenida principal. Ese edificio alquilado. Y el agujero que está al lado, que lo usan como parqueo, que es un solar igual o más grande que el ministerio en sí, también es alquilado. Y mucho dinero que se gasta todos los años en Ok. eso. Y todo ese tipo de gastos se pueden ir recortando también, que son cosas que no calculamos. Yo creo que 55 millones de dólares al año dan para comprar unas cuantas oficinas para que el gobierno tenga que dejar de alquilar. También. Y como digo, hay muchas otras oportunidades. Yo no las me puse a verlas porque tenía sueño. Pero con tiempo y esfuerzo, yo estoy seguro que el gobierno tiene personas lo suficientemente calificadas para hacer ese tipo de análisis y para cuando vengan a sacar una reforma fiscal que contemple tal vez un aumento de impuestos o que le pongan más ITEVIS a ciertas cosas o que le pongan ITEVIS a cosas que no tenían ITEVIS, también piensen en cómo pueden administrar mejor el dinero que ya tienen para que esos ingresos que ya están recibiendo les puedan rendir en aquellas cosas que a la gente de verdad le interesa. Y hubo un tema que no tocamos, que no sé si tengamos tiempo, que es el famoso término que yo todavía no lo logro entender mucho, o sea, cómo se haría, que es ampliar la base. ¿Qué significa ampliar la base? ¿Cómo así? Eso al final es como, imaginemos, ¿verdad? Esta es mi base, ¿ok? Ah, mira, aquí mejor todavía, en la mesita. Esta es mi base. Mi base es esa mata que está ahí y mi computadora. Solo yo le pongo impuestos a esas dos cosas. Todas las dos pagan ITEVIS, pagan un 18%. Esta es mi base. Cuando se dice de ampliar la base, es hacer esto. Ahora tú también pagas ITEVIS. Es ponerle más cosas a la bandeja. Entonces, esta es la bandeja de Ok. cosas que pagan ITEVIS y actualmente yo solo tengo estas dos. Si yo amplío la base, Dentro de eso Le cae pongo el, más el cosas a la tema de la bandeja. informalidad. sí, o sea, la informalidad cae dentro de ahí porque tú dices, bueno, si aumenta la cantidad de personas a la que yo le cobro impuestos, si meto más personas en la bandeja, entonces como que yo estoy aumentando mi base. Pero también se utiliza mucho para el tema del ITEVIS que decíamos al principio. O sea, si hay cosas que no están pagando ITEVIS, yo las puedo meter en la bandeja, amplío la base de cosas que pagan ITEVIS Ok. y así pues no tengo que subir la tasa, sino que simplemente le cobro a más cosas. Interesante. Mucha, mu- mucha información.
Pero hubo un tema que no tocamos, Pablo. Otro que no tocamos. Sí, tú me preguntas sobre impuestos transitorios. Sí, ok. Tú nunca me explicaste qué son los impuestos transitorios. O sea, Se me olvida, se me olvida. Ok, mira, impuestos transitorios. Es un impuesto que cuando se crea debería tener fecha de caducidad. Es como que yo te digo, mira, yo voy a cobrarle impuesto a la leche, pero este impuesto a la leche solo va a durar hasta 2025. En 2025 yo lo quito. ¿y por qué yo haría eso? Aparte de que por alguna situación de la vida, uno de los bancos más grandes del país quiebre y nos defalque, que yo no creo que eso vaya a pasar. Yo no creo que eso nunca haya pasado. No, no, ya pasó. Entonces, aparte de por una situación así catastrófica, ¿por qué yo aplicaría un impuesto transitorio? No, porque al final el impuesto transitorio, que de transitorio suele no tener nada, al final es un mecanismo para el gobierno decir, yo le quiero cobrar a esto, pero no te preocupes, no te preocupes, esto es temporal, esto es temporal, no te me alteres, no te me alteres, es durante un tiempo que yo te voy a cobrar esto. Pero al final, los impuestos transitorios terminan siendo permanentes. Y como bien tú mencionas, el 0.15% de los cheques y las transferencias... Ese era el chiste. Sí. Que de hecho, que los impuestos transitorios muchos vinieron por la crisis de Sí, Baninter. sí. Que deberíamos hacer un episodio de la crisis de Baninter, porque Eso viene. ese fue tu viene. tu lanzamiento a la fama, Sí, que mi lanzamiento, no, hombre. Eso viene, eso viene. Pero cuando quiebra Baninter, ¿verdad? El banco quiebra, la situación económicamente se desequilibra y el gobierno en aquel momento decide que es una buena idea devolverle todo su dinero a los ahorrantes que tenían dinero en ese banco. Y lo hace a través del Banco Central. El Banco Central decide, vamos a devolverle el dinero a todo el mundo. Eso hace que el Banco Central suelte mucho dinero. Ajá. Porque, o sea, era el tercer banco más grande del país. El tercero, pero después se descubrió que era el primero porque tenía doble Porque tenía contabilidad. doble contabilidad, Eso para otro episodio explicamos exacto. esa cuestión. Pero era uno de los bancos más grandes del país. Y cuando quiebra, el Banco Central decide asumir toda esta deuda, devuelve el dinero a todo el mundo y necesita tener dinero. Entonces, el gobierno hace lo que se dice la ley de recapitalización del Banco Central, que es el Banco Central se descapitalizó, soltó mucho dinero, vamos a hacer una ley para capitalizarlo de nuevo. Y entre esa serie de reformas se aplica ese 0.15% a las transferencias y los cheques, que estaba supuesto a ser transitorio. Cuando pusieron la ley, muy inteligentes los políticos de aquel momento, No le pusieron fecha. no le pusieron fecha, no lo hicieron transitorio. Un gobierno posterior dijo, no, pero no se preocupen, nosotros sí lo vamos a hacer transitorio. Lo hicieron transitorio, efectivamente. Pero cuando se reeligieron, lo volvieron a hacer permanente. Ok. Y por eso usted ve, cuando usted hace una transferencia, usted cambia un cheque, le cobran el 0.15%, que era algo que estaba supuesto a ser transitorio, pero al final terminó siendo permanente. ¿Qué otro impuesto? Yo escuché que el ITEVIS, el aumento al ITEVIS, se supone que era transitorio también. Sí, sí. No, sí, sí. El ITEVIS era 16% antes de 2018, si no me equivoco. 2018, déjame buscarlo el dato. Ah, sí, aquí está. Mira, efectivamente. Antes de 2012, 2018, 2012, el ITEVIS era 16%. Se hizo una ley, la ley 253-12, en la que se dijo que el ITEVIS iba temporalmente, a subir al 18% hasta 2015. Pero tenía una cláusula. Era como que no se preocupen, esto es temporal hasta 2015, pero siempre y cuando alcancemos cierto nivel de recaudación, siempre y cuando los ingresos del gobierno aumenten hasta cierto punto. Lo que pasó fue que los ingresos del gobierno nunca llegaron a cierto punto, Okay. y el ITEVIS se quedó siendo 18% de ahí hasta la fecha. Y quién sabe si lo modifican ahora. Por lo menos ese 2% que le bajen, ¿no? O que lo suban. No invente. Si nosotros, hipotéticamente, si sube el ITEVIS, yo creo que nosotros viniéramos siendo uno de los países con el impuesto, uno de los Sí. impuestos de venta más alto. No sé si el promedio de la región es 15. O sea, estamos por encima del Estamos promedio por de la encima del región ya. promedio de la región. En países como España, el equivalente al ITEVIS, que sería el IVA, es el 21%. Entonces, allí es mayor, pero es España. Entonces, no nos podemos comparar Eso te con iba a España. decir, o sea, si No. yo estuviera en España, yo no me estuviera quejando. Exacto, no nos podemos comparar con España y compararse con los países de la región. Y el promedio aquí es 15, ya tenemos 18. Ok. Entonces, por eso digo que lo más probable, o tal vez la idea que más está sonando, es la idea de bajarlo Bajar el ITEVIS. y aumentar la base. Pero hay que ver qué se termina concluyendo porque todavía está en debate. Ok. Muy interesante todo. Entonces, para recapitular todo, las partes importantes vienen siendo que el gasto del gobierno ha crecido sustancialmente más rápido que la
recaudación y por eso hay que hacer una reforma fiscal. Y que dentro de esa reforma fiscal se contemplan cosas como el cambio del ITEVIS, aumentar la cantidad de productos que sí pagan ITEVIS. ¿Qué más? Hay propuestas también que dicen que, por ejemplo, dijimos que si tú ganas menos de cierta cantidad, no pagas impuestos sobre la renta. La ley dice que esa cantidad tiene que ir aumentando conforme pasa el tiempo, porque el costo de la vida también aumenta. Entonces, pues, no es lo mismo. Porque, por ejemplo, si usted gana 10,000 pesos y le da para comprar 5 computadoras, pero mañana esos mismos 10,000 pesos le dan para comprar 4, entonces técnicamente usted es más pobre. Claro. Aunque el dinero que le entra a su cuenta sea lo mismo, usted es más pobre. Entonces, esa cantidad de dinero que está exenta de pagar impuestos tiene que ir aumentando para que usted no sea más pobre, sino que usted vaya pagando conforme a su capacidad de comprar cosas. Ok. Entonces, hay una propuesta que dice, vamos a aumentar ese monto, ¿verdad? Para que la cantidad que no paga impuestos sea mayor, pero conforme la gente va ganando más dinero, vamos a seguir aumentándole más sus porcentajes. Como en el sistema de Estados Unidos, que hay una cierta cantidad mínima que no paga y después un segundo nivel que paga un porcentaje específico y un tercer Sí. nivel que paga un poco más. Sí, no, de hecho aquí existe, o sea, aquí lo que más usted puede llegar a pagar. Eso se le llama impuesto progresivo. Correcto, sí, correcto. Aquí lo que más usted puede llegar a pagar es el 25% de todo lo que usted gane por encima de 867,000 pesos al año. Usted paga el 25%. La Pero no es idea tanto es... dinero. O sea, tomando en cuenta la cantidad de dinero que alguna gente ganan, no es tanto dinero. Si el... Tú puedes llegar a esa conclusión, y esa es la conclusión que han llegado otros economistas también, y es lo que dicen es, bueno, como no es tanto dinero, vamos a seguir aumentando. Claro, Vamos a decir, porque bueno, de 800 a 900, 25, pero de 900 a 1,000,000, 30. Claro, porque una Así persona que subiendo. gana, vamos a decir, 200,000 pesos al mes, que viene siendo como uno de esos ejecutivos, gana mucho más de ahí. Sí. Y no tiene un... O sea, Sí. paga lo mismo que una persona que gana Sí, al exacto. ras de ahí. Exacto, 100%. Entonces, cambio de impuestos, aumento, algunos reducen, algunos productos van a pasar a tal vez sí pagar impuestos, pero sí, la propuesta de el economista aquí es reducir el gasto del Estado. El tema de... 3,250 millones de pesos al año, Pablo. O sea, pero es que es demasiado dinero. 55 millones de dólares te puedes ahorrar. Cogiendo 8 ministerios y Y es un convirtiéndolos en 3. análisis rápido, Ayer, antes de dormirme. un análisis rápido. Con O sea que sueño. tal vez un ministerio como el Ministerio de Economía, precisamente, 100%. con un equipazo No, o sea, y que pasó de verdad. Tengo amigos que de trabajan gente allí. súper O sea, capacitada, de gente muy yo capacitada. creo que si ellos se sientan y hacen uno de esos retiros, como hacen los diputados, a los resorts y la cosa, se sientan una semanita, yo creo que ellos encontrarán muchas cosas que se pueden eliminar. No, sí, 100%. 100%. Estoy de acuerdo contigo, Pablo. Entonces, me gustó el episodio hoy. Sí, sí, está chulo. Buen episodio. Se supone que este episodio es de prueba, pero yo creo que va Sí. a salir. Ahora, si usted que nos está escuchando piensa que deberíamos seguir hablando de este tema en un próximo episodio, usted nos lo puede decir en los comentarios, usted comenta. Si usted no está viendo en TikTok usted lo dice. Si usted no está viendo en Instagram, En Instagram también, en usted lo Twitter dice. también. En Twitter En también. X, en X. En X, exacto. En X. YouTube usted lo dice. O en la plataforma en la que usted esté, usted comenta. También, si usted entiende que pudiera mostrar algún invitado que sea de su interés, usted lo menciona, por muy platónico que sea, y nosotros tratamos de hacer la Sí. diligencia. Y Se se lo logra, todo traemos. se logra. Sí, nada es imposible. Nada es imposible. Entonces, ok. Antes de, temas pendientes de episodio. Gasolina, Gasolina. importante. Airbnb, Airbnb. Baninter. Baninter. ¿Qué más? Que la gente comente. Que la gente comente. ¿De qué ustedes quieren que hablemos? Lo que ustedes digan. Ustedes son los que mandan aquí. Nuestra idea es darles contexto. Ahora, de que ustedes quieren Ok, recibir contexto. no me salten, un paréntesis, no me hablen ni de la Mami King, No. ni No, del no sea la Alfa, farándula, por favor. ni de que si no sé qué, de que el edificio es rojo, no, nada. Este podcast quedan prohibidos esos temas. Sí, sí. Pablo lo acaba de Prohibido. prohibir. No, pero cuando Luis primero me dijo, mira, vamos a hacer un podcast, yo le dije, yo hablo de lo que sea, pero no quiero hablar de farándula. Sí. Nosotros sí, aquí sí. te vamos a dar contexto, le vamos a dar contexto de muchas cosas, pero esos temas yo creo que se nos quedan fuera. Sí, Podemos sí, hablar tal vez de cultura general, de Sí. cosas tal vez más... En algún momento yo quisiera hablar de la ley de cine. Claro. No, yo soy economista, pero Pablo es publicista. Yo soy publicista. O sea, ustedes me escucharon en este episodio hablar mucho, pero la idea no es hablar únicamente de economía ni de finanzas, sino hablar de temas diversos para que usted pueda tener contexto de muchas otras cosas. Entonces, créame que como dije, Pablo es publicista, pero Pablo tiene demasiado contenido en su cabeza, tiene mucha información. Y la idea de este podcast es poder sacárselo un video a la vez, conforme ustedes nos vayan pidiendo temas. Y de las cosas que nosotros no sabemos, traemos un invitado que sí sepa del tema y ahí podemos darle contexto sobre eso también. 100%. Entonces, yo quiero hacer algo que yo siempre he querido hacer. Cuéntame. Tú sabes que mi sueño frustrado era ser youtuber. Tengo miedo.
era ser youtuber. Ok, Entonces yo siempre quiero decir esto. ok. Bueno, ya llegamos al final del episodio, entonces denle a like, suscríbanse, denle a la campanita, muy importante la campanita, comenten aquí abajo, dejen un comentario, qué tema quieren que hablemos, qué les gustó, qué no les gustó. Y si nos están escuchando en una plataforma de audio como Spotify, iTunes, cualquier plataforma de podcast, dejen un review, 5 estrellas, su comentario también lo pueden dejar ahí. Si están en Spotify, guarden el podcast. Todo ese tipo de interacciones que nos ayudan, si nos están viendo en TikTok, denle like. Pablo, Síganos. ¿tus redes sociales? Mis redes sociales, Las tuyas. Mr. Pablo César. ¿En todas las plataformas? En todos los lugares me Ok. pueden encontrar así. Menos en X, porque en X no se usa el punto, se usa la rayita abajo. Ok. ¿Y ¿En serio tú? no se puede usar punto? No, no hay punto. Wow, no lo sabía yo eso. Y yo me llamo Luis Serrano. Ustedes me encuentran en Twitter y en TikTok como Luis Da Serrano y en Instagram como Luis Daniel Serrano. Si usan X, ya lo siguen probablemente. Sí. Sí, no, es verdad. Estadísticamente, si usan X, probablemente lo siguen ya. Pero también pueden seguir a este podcast en todas las redes sociales, en X, en Twitter, en contexto.podcast. Menos en Twitter. Menos en Twitter, se usa que sería bajita abajo. rayita abajo. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.